saludo con gusto a Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Hola, Francisco. Querido Mario, qué gusto saludarte. Igualmente, aunque este domingo pues con un sabor amargo, ¿no? Porque como hemos estado recordando desde el arranque del programa, no podemos evitar referirnos a Alejandro, con quien tú compartiste sin duda muchos temas durante mucho tiempo. Un gran amigo, un gran maestro en muchas cosas. Yo debo decir que él entró al tema de seguridad mucho antes que yo, entonces yo tuve el gusto de aprender mucho de él, de tener una serie de luchas importantes juntos al inicio del sexenio de Peña, el arranque complicado que tuvimos sobre el tema de secuestros y extorsiones, y una persona a quien admiraba mucho. Es una terrible pérdida para el país, no solo para quienes lo conocimos y sabemos la calidad de persona que era pues alguien que hacía mucho por México. De acuerdo, Francisco, suscribo por completo tus palabras. Y bueno, yo creo que una forma también de honrar a Alejandro pues es seguir hablando de estos temas. Ustedes presentaban esta misma semana datos sobre cómo arranca el año y las cifras, los platicábamos el otro día en la semana, Francisco, en materia de homicidios y en materia de desapariciones, sigue siendo muy grave el panorama, aunque de pronto los asuntos políticos, que si la mañanera, la salud presidencial, temas que jalan el reflector de manera natural, pero es muy grave lo que sigue ocurriendo en materia de seguridad en el país. Mira, es muy grave por dos motivos, porque la narrativa choca con los datos. La narrativa oficial nos dice que el país va mejorando, que va mejorando en homicidios, que va mejorando en secuestros, que va mejorando en prácticamente todos los delitos. Los datos oficiales dicen otra cosa. Los datos oficiales nos hablan de un aumento del homicidio entre 2022 y 2023, en este primer trimestre comparado con el mismo periodo del año pasado. Nos hablan de la peor crisis de violencia de la historia reciente, por lo menos de nuestro país. Si comparamos los 52 meses de esta administración contra los 52 meses de las administraciones de Calderón y Peña, incluso nos podemos atrever a comparar estos 52 meses, o sea, lo que va del sexenio, con todo el sexenio de Calderón y todo el sexenio de Peña, y aún así sale por mucho perdiendo y sale mucho más violento. Vale la pena, sexenio. Francisco, que nos compartas en ese comparativo cómo estamos en materia de homicidios y cómo estamos sobre todo en materia de desapariciones. Claro, pues por ejemplo, en tema de desapariciones, hoy ya tenemos más de personas reportadas como desaparecidas o no localizadas en estos 52 meses de administración que los 12 años de la administración de Calderón y Peña juntos. Entonces, ese es un dato estremecedor. Estamos hablando de más de 40,000 personas desaparecidas. Es un dato que debe ocupar y que nos exhibe muchas cosas, porque si pensamos, por ejemplo, en lo que acaba de ocurrir en San Luis Potosí, nos remite específicamente a un tema en donde hay, a partir de la denuncia de secuestro de 17 personas, se encuentran a otras 100, de las cuales algunas habían sido víctimas de robo, pero que estaban privadas de la libertad, pero en donde había habido extorsión, pero en donde había una serie de personas que eran migrantes, víctimas de tráfico de personas, que también estaban privadas de la libertad, es decir, más de 100 personas privadas de la libertad, que no estaban reportadas en ningún lado y que eventualmente probablemente aparecerían en una estadística de desaparecidos. ¿Por qué? Porque nadie los estaba buscando. Entonces, eso nos remite a la debilidad del Estado. Si comparamos, por ejemplo, la tasa de carpetas de investigación de esta administración, de lo que va de esta administración, con los 52 meses de la administración de Calderón y Peña, tenemos un 70% más de carpetas en esta administración que lo que teníamos con Calderón y un 55% más de las que teníamos con Peña. Si comparamos todo el sexenio de Calderón con el sexenio con el actual sexenio, de todos modos seguimos teniendo más carpetas de investigación por homicidio en esta administración. O sea, en estos 52 meses, mucha más violencia que la que tuvimos en todo el sexenio de Calderón y las mismas que tuvimos con Peña. Oye, eso es estremecedor. Es brutal los datos que nos compartes. Déjeme insistir en lo que nos acaba de decir Francisco. En estos 5 años van más personas desaparecidas que en los 12 años anteriores.
Y mi pregunta, Francisco, es, ¿hay algo que se esté haciendo en este sexenio frente a ese fenómeno que sigue creciendo? Porque hay incluso entidades donde los homicidios han bajado, pero las desapariciones están subiendo, lo cual a veces, y eso nos lo han explicado expertos como tú, tiene que ver con el modus operandi del crimen, que al no aparecer un cuerpo, pues no se cuenta como asesinato, pero sí se suma a la estadística de desaparecidos. Y entonces de pronto hay gobiernos que dicen, no, pero hay menos homicidios. Pues sí, pero hay más desaparecidos. ¿Hay alguna política expresamente diseñada para hacer frente a ese fenómeno? La narrativa que ha sido exitosa, porque hay, en contraste, eso es lo que a mí me preocupa. Si tú ves la última encuesta nacional sobre seguridad urbana de INEGI, nos dice que estamos en el mejor momento de percepción de seguridad ciudadana. O sea, hoy estamos mejor que hace 10 años, que en los últimos 10 años. Y eso pues debe preocuparnos muchísimo, porque, pero aparte, mejor, mucho mejor respecto a cualquier otro momento de los últimos 10 años. Entonces, hay una política que es una política de narrativa. Entonces, el ciudadano se siente seguro, pero eso no resuelve un problema. Porque le voy a agregar algo a lo que acabas de decir. Los homicidios y los desaparecidos deben estar analizados juntos precisamente porque no necesariamente una persona que no aparece es porque, diría la canción, anda de parranda, sino simple y sencillamente porque nadie la está buscando, y si la buscaran encontrarían que probablemente ya fue privada de la vida. Sino que tenemos una estadística que también es muy llamativa, que es la de los otros delitos que atentan contra la vida y la integridad personal, es decir, los homicidios en grado de tentativa. Estos están en máximos históricos y año con año han crecido de una manera importante. Entonces, lo que aparentemente nos dice este dato es que hoy sigue habiendo atentados, pero son menos exitosos, mucho menos exitosos, porque cada vez hay más atentados que no llegan a terminar con la vida de las personas. Lo que estamos suponiendo en realidad es que la carpeta se queda registrada como una lesión dolosa, como un delito que atenta contra la vida de las personas, y no se reclasifica luego como homicidio aunque la persona pierda la vida, porque no hace ningún sentido que ahora los sicarios se volvieron más malos para disparar. Claro. Cuando aparte esto, la mayor parte de estos delitos se cometen con arma de fuego. Oye, ¿y qué tanto ha crecido eso? Ese indicador. Pues estamos hablando de un 17% comparado con el año pasado. No es poco. Y de nuevo, si tú volteas a ver significativamente a partir de el primer trimestre de esta administración, se ve un aumento en el comportamiento. El comportamiento se mantenía más o menos constante. A partir del primer trimestre del inicio de esta administración empieza a crecer, y ese crecimiento no se ha frenado. Yo les invito a todos a que se metan a nuestra página en www.onc.org.mx, pueden descargar el reporte completo y ver este análisis, como ver otro dato que también nos debe preocupar, querido Mario, que es el que tiene que ver con las privaciones ilegales de la libertad. En ese mismo momento en donde empiezan a disminuir los secuestros, que es en el primer trimestre de 2019, empieza a dispararse la estadística de otras privaciones ilegales de la libertad. ¿Qué es lo que nos hace de nuevo suponer? No tenemos si tuviéramos las pruebas haríamos una denuncia, pero lo que nos hace suponer es que realmente los secuestros que estamos viviendo hoy, nadie los está registrando adecuadamente. Bye. Pues Francisco, gracias como siempre por compartir estas cifras con nosotros. Un abrazo muy fuerte. Gracias, igualmente.